Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de Hilando Contextos, un espacio donde tejen opiniones. Esta tarde tenemos un gran programa, pero antes de platicarles quién es nuestra invitada especial, vamos a comentarles que tenemos, pues obviamente a nuestros patrocinadores esta tarde, como es el Salón Circus de Coyoacán, y entonces recuerden que para todos sus eventos, desde tu familia, en 4 o 5 personas hasta más de 20, pueden contar con esas instalaciones en el sur de la Ciudad de México. También recuerden que esta tarde tenemos nuestras 2 cápsulas, la cápsula académica y también la cápsula de datos curiosos con Ana Karen. Y bueno, pues esta tarde nos honramos con la presencia de nuestra querida amiga, la maestra Arcelia Flores Castro, de quien brevemente me permitiré leer una semblanza curricular. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, es maestra en Derecho por la UNAM, maestra en Derecho Parlamentario por la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene un máster en Democracia Parlamentaria por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad de Salamanca, España, así como una especialidad en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Cuenta con diversos diplomados en materias relacionadas y es destacable señalar que ella cuenta con 30 años de experiencia profesional en el Poder Legislativo, en ambas cámaras, diputados y senadores. Desde hace 20 años ella forma parte del Servicio Civil de Carrera del Senado de la República, orientada especialmente en los temas de relaciones internacionales y política exterior. Asimismo, lleva 14 años como profesora universitaria en materias como Historia Diplomática, África, Medio Oriente, así como liderazgo y cooperación internacional y negociación internacional. También es importante destacar que ella ha coordinado cursos, diplomados y seminarios sobre África, Sahara Occidental, política exterior de México. También es miembro académico del Centro de Estudios sobre el Sahara Occidental en la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Pues con nosotros la maestra Arcelia Flores Castro. Bienvenida, querida maestra. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, querida maestra. Pues a nuestras amigas y amigos les recordamos que el título del programa de esta tarde es Importancia de la relación diplomática entre México y la República Saharaui. Y bueno, pues antes de entrar en materia, quisiéramos pedirle a nuestra querida maestra Arcelia Flores que nos platique brevemente, pues, qué es lo que la República Saharaui representa para nuestro país. Muchas gracias. Pues lo primero que hay que tener en nuestro radar para poder comprender la importancia y la implicación de este importante país para el norte de África y para México es que nuestra relación bilateral data de los años 70. No es una relación bilateral nueva. Además, creo yo que es de suma trascendencia el que la República Árabe Saharaui Democrática, como es el nombre completo, data de un recoveco colonial que existe en el norte de África en virtud de una descolonización inconclusa que dejó pendiente España, que al igual que en el caso nuestro, fue nuestra potencia colonial. Sin embargo, pues aquí lo que nos diferencia, pero que también nos ha unido a lo largo del tiempo, es justamente el que España fue nuestra potencia colonial desde que llegaron a México, y aunque nosotros obtuvimos nuestra independencia a través de una guerra de independencia que nos costó mucho trabajo concretar, y además que tuviera el reconocimiento en su momento de las potencias coloniales de aquella época, esa es una de las grandes diferencias respecto del Sáhara Occidental, que en otro momento, para las personas que ya somos un poco mayores, seguramente lo podemos recordar que lo estudiamos como Sáhara Español. Esto es exactamente el Sáhara Español, y es la historia de un territorio que fue colonizado por España después de la Conferencia de Berlín de 1884-85, que se llevó a cabo en Alemania, en donde las potencias coloniales se repartieron los territorios africanos, que en ese momento no eran los países que hoy conocemos,
y que de alguna u otra manera la consecuencia fue el reparto colonial, como si fuera un pastel, en donde todo el territorio africano fue repartido por rebanadas. Por eso todavía, si ustedes ven un mapa, aún hoy en el pleno siglo XXI, de algunos países africanos, hoy países africanos, pues podrán ver líneas rectas, sobre todo en la parte, por ejemplo, de Argelia, Túnez, Egipto, Sudán, porque justamente esos territorios fueron repartidos, tal cual, con regla en mano. El Sáhara Occidental, en ese tiempo Sáhara Español, pues de alguna manera fue el único territorio que España tuvo a su disposición, digámoslo así, porque estamos hablando del final del siglo XIX, cuando España ya había perdido el liderazgo como potencia colonial clásica. La mayor parte de sus excolonias en América se habían independizado, 1884, 85, algunas todavía lo fueron obteniendo hacia finales de ese siglo, pero evidentemente era una potencia colonial en decadencia. Entonces, en ese marco, pues le dejaron lo poco que alcanzó, por decirlo así. Claro. Para ese momento, el Sáhara Español fue el único territorio que de alguna manera España tuvo ahí de manera desinteresada por varias décadas, y es hasta los años 30, ya estando el general Francisco Franco a cargo del gobierno español, quien de alguna manera empezó hacia ese momento a tener un poco de interés en enviar a ese territorio pues a milicianos españoles. Era muy normal que los españoles fueran a realizar su servicio militar a esta región del norte de África, en realidad también muy cerca de, quieras o no, muy cerca de España, era su provincia de ultramar, y entonces de alguna forma la sociedad saharaui se compenetró bastante bien y de manera armónica con la sociedad española. Sin embargo, lo real es que hacia los años 50, cuando empieza un poco toda esta idea de la descolonización, recordemos que es Ghana, una colonia británica, quien hacia 1957 es la primera en obtener la independencia. Esto, de alguna manera, y todo lo que ocurrió hacia los años, posteriormente hacia los años 60, sobre el tema de descolonización, es lo que empieza a sembrar en la población saharaui joven esta idea de descolonizarse de su potencia colonial. Es un proceso largo que hasta ese momento había tenido la proyección de que España iba a aceptar la independencia saharaui. Sin embargo, hacia los años 70 esto no ocurre así, y España, en una especie como de maniobra, porque eso es, seguramente desde que estaba ya Francisco Franco en su etapa final, antes de morir, recordemos que Franco fallece el 20 de noviembre de 1975, antes de su fallecimiento, sabemos, desde principios de los años 70, él ya había elegido hacia el 71, 72, quién le iba a suceder, y ya había decidido que iba a ser el rey, Juan Carlos, quien de alguna manera continuara a cargo nuevamente de la monarquía, porque además recordemos que con Francisco Franco la forma de gobierno de España se había modificado hacia una república, lo cual para ellos les había generado otro tipo de problemática de la cual en este momento no vamos a hablar. Maestra. Pero entonces, adelante, por favor. Perdón que interrumpa, antes de continuar con el tema ya en concreto con España, en África, ¿qué otros países podríamos decir que son desarrollados o no los hay? Porque hay que recordar también a nuestros amigos del auditorio, pues hubo un mundial de fútbol hace varios años, ¿no? Es decir, el continente africano pues también está lleno de contrastes, así como lo que estamos y más adelante por discutir con el tema saharaui precisamente, pero pues ahí tenemos el caso de Egipto, ¿no? Sudáfrica incluso. Entonces, ¿qué nos puede comentar respecto del continente africano, además de esto en concreto que estamos comentando de la República Saharaui? Sí. Una de las grandes características del continente africano es su diversidad. ¿Y por qué la quiero referir así en ese concepto tan amplio?
Porque si nosotros viéramos un mapa de todo lo que eran en aquel entonces, antes del siglo XIX, XVIII, XVII, las tribus africanas, lo que tenemos es un enorme crisol de diversidad en donde podemos hablar de más de 3.000 o 4.000 tribus. No podríamos pensar en que en ese contexto cada tribu fuera un país, porque entonces obviamente el mundo estaría mucho más complicado de lo que hoy podríamos pensar, pero en este mismo contexto que les compartía de la descolonización, pues lo que tenemos es que la descolonización de los países de los territorios africanos llega hacia los años 60 como en una especie de efecto dominó, en donde gracias a un esfuerzo considerable de países africanos que encabezaron desde el principio de que fue fundada Naciones Unidas el tema de la descolonización, pues se fue dando como en un efecto dominó, en donde 1960 es el año en donde más independencias se obtuvieron, hacia los años 70 otro tanto y así sucesivamente. Solo regreso diciendo que el Sáhara Occidental, de todos esos 54 países, el Sáhara Occidental es el 55 y es el único territorio que sigue pendiente de descolonizarse, es decir, que formalmente sigue sin obtener jurídicamente ante Naciones Unidas su independencia. Eso como datos sobre el tema anterior. Sobre esta pregunta que me hace, lo real es que hay los países africanos, una vez que obtuvieron su independencia, en la mayoría de los casos también entraron en una relación de codependencia con su exmetrópoli, lo cual pues no quisiera plantearlo así, pero la realidad está ahí. Fue generado un poco por este factor de codependencia histórica, económica, política, social, y claro que para los gobernantes jóvenes de esas naciones que estaban apenas obteniendo su independencia, les era mucho más sencillo tener a un ente colonial que les fuera en su momento, que les sirviera, mejor dicho, en su momento, como una palanca, diríamos, ¿no? Exacto, que le podría servir para obtener un crédito ante alguna institución internacional bancaria, ante alguna institución crediticia, porque lo real es que la mayoría de los países hacia los años 60, 70, pues sí, estaban en una situación de subdesarrollo. Esto como consecuencia, sí lo tengo que decir de manera muy clara, de la colonización europea que sufrieron durante varios siglos. Formalmente solamente fueron 80 años, formalmente, después de la Conferencia de Berlín. Pero la colonización europea dañó muchísimo a África, de tal manera que gran parte de los problemas que había en los años 70 y existen todavía hasta el día de hoy, son una consecuencia de aquel colonialismo ejercido en esa parte del mundo. Maestra, ¿estamos entonces hablando de ruinas administrativas, en términos de gobierno, o también ruinas culturales? ¿Por qué? Digo, yo coincido con esto que usted señala, pero por favor podría detallarnos un poco más a qué se refiere con esta, pues digamos, severa afectación, o qué necesidad habría eventualmente de haberles permitido su independencia, si básicamente pues no han mejorado de manera sustancial. Aquí hay varias cosas que me gustaría compartirles. La primera, África cuenta con una historia milenaria lo suficientemente sólida para que le ha servido para hacerle frente a toda esta práctica colonial de un siglo, digámoslo así. ¿Por qué lo menciono? Porque una de las tácticas coloniales que ejecutaron en los territorios africanos fue, primero, tratar de convencerlos que no habían tenido historia. Segundo, que Europa iba a civilizar a los africanos que eran, bueno, salvajes, que no traían ropa, que no tenían, bueno, que se comían a veces según esto entre ellos. Pero todos los prejuicios, ¿no? Sí. Exacto, no es tan así. Eso es a veces un prejuicio y un estereotipo que siempre se ha querido utilizar de manera negativa como un estigma hacia África, cuando en realidad en los años en donde estuvo Europa formalmente en África,
estuvo haciendo dos cosas de manera específica. Uno, implantando las instituciones de dominación colonial para expoliar los recursos que tiene África, porque el meollo de todo este asunto, llámese Sáhara Occidental, llámese Sudáfrica con sus diamantes, o Botswana, o Nigeria con el petróleo, Angola con el petróleo y diamantes, el fondo del asunto siempre son recursos naturales. Europa y ahora Occidente, sobre todo de manera reciente, no sé, 20, 30 años, se ha incorporado China a esto, de manera más reciente, hace 10, Rusia. Lo real es que lo que necesitan de África son esos recursos naturales. Entonces, ¿qué pasó? Que con la implementación de estas políticas de dominación colonial, en donde implantaron instituciones, prácticas de gobierno, lo que hicieron fue subdesarrollar a África. Por ejemplo, Maestra, países en donde la tierra era muy fértil, la dejaron árida, al grado de que ya posteriormente ya no se podía sembrar nada. Y maestra. esto es como un ejemplo. Sí, me gustaría que continuáramos justamente con esta intervención que nos hace para pues, contextualizar el continente africano, pero tenemos que irnos a un corte comercial. A nuestras amigas y amigos les recordamos que pueden escribir sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales del programa y nos vemos al regreso. Somos wowmx.tv. Hace varios años tendría que estar ya en la liga de expansión. El Puebla también, no se te le olvide. ganó a un equipo malo, ¿no? El más malo de la liga con el plantel más limitado. Ahora, el tema de Chivas a mí sí me sorprendió más porque Chivas fue y le plantó cara a un equipo de Tigres en el Volcán, con las grandes figuras que tiene, y sobre todo yo veía muy tenso y en mal momento a Chivas, porque yo me acuerdo de aquellas declaraciones cuando los echan de la Leagues Cup en el segundo partido de el triangular que hacen de grupos, donde decía Gago estaba más preocupado por explicar por qué no era un fracaso para él. Yo me decepcioné mucho con el planteamiento de Gago contra Cruz Azul, porque fue malísimo. Es increíble que las transiciones ataque-defensa no las sepan hacer, y lo peor es que fue desde la portería del equipo rival. Segundo y tercer gol vienen desde la portería rival, atraen a todos los jugadores y pum, les hacen gol porque dejan muchos espacios, no saben defender tampoco. Y lo mismo pasó en el segundo gol de América, igualito. Desde la defensa, van más bien con el portero, salen jugando, y 4 jugadores corriendo tras Malagón. Hazme el reverendo favor, 4 corriendo tras el portero. Entonces, totalmente despedazada esa defensa, sin ideas, sin orden. ¿Me vas a decir que en 140 millones de mexicanos no existen 40 mexicanos que puedan formar una selección de fútbol sin tener que buscar si tiene doble nacionalidad? A lo que yo voy es el ciclo. Y no importa quién esté, el único que faltó, y ahí sí puede, y no creo es que yo no creo, porque quiero suponer, y voy a tenerme a la ética profesional del Tata Martino, que él no tenía contemplado, tenía contemplado empatar contra Argentina y no empatar contra el último partido, ¿no? Eso es lo que yo creo que tenía contemplado. Amigos de Hilando Contextos, bienvenidos a su cápsula académica. Soy Luis Arteaga y hablaremos de oportunidades estratégicas para México en materia de mujeres parlamentarias, porque toda vulnerabilidad trae consigo una oportunidad. Las posiciones en los poderes legislativo y parlamentos son clave para las políticas públicas y la toma de decisiones. Este indicador se mide como el porcentaje de mujeres que ocupan un escaño respecto del total de legisladores nacionales. En el 97, 21 de los 50 primeros países eran miembros de la OCDE, como México, que tenía 14.2% de mujeres parlamentarias. En el 2021 alcanzó el 50%. En el 2023 otros países también lo hicieron, como Cuba y Nicaragua. Sin embargo, esta paridad parlamentaria no es suficiente para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Hay que leer Solving the Word Puzzle de John Norton Moore. Al aprovechar esta oportunidad estratégicamente y desde el punto de vista multidimensional, podremos mejorar la calidad de vida de las mujeres y dotarlas de mayores seguridad. Nos vemos aquí en Hilando Contextos para tomar juntos otra cápsula académica. Amigas y amigos de Hilando Contextos, recuerden que estamos en nuestro programa Importancia de la relación diplomática entre México y la República Saharaui, y esta tarde estamos honrados con la presencia de la maestra Arcelia Flores Castro. Entonces, querida maestra, nos quedamos en una idea que usted estaba comentando. Continúe, por favor. Sí, muchas gracias.
Pues solamente quisiera cerrar la idea que quedó pendiente respecto de la pregunta formulada sobre qué países son los que en África tienden a destacar en la actualidad. Me quedé un poco haciendo toda esta breve reseña histórica sobre la dificultad que han tenido los países que obtuvieron su independencia, que en realidad son los 54 mencionados, el Sáhara Occidental es el 55. Ahora menciono otra cuestión importante sobre su reconocimiento por parte de la Unión Africana, porque ahí sí es un estado parte, pero creería yo que los países que más destacan por su estabilidad política, económica, social, además de Sudáfrica, porque Sudáfrica es como el niño aplicado de las escuelas, como el que después de haber atravesado su proceso sangriento en el apartheid, que les costó muchísimo trabajo liberarse de toda esa cuestión cruda que es el racismo extremo, Claro. institucionalizado, como lo fue el apartheid, volvieron un poco como a ver la luz hacia los años 90, pero además de Sudáfrica, hay, me parece que otra serie de países que están en todas las regiones de África. Por ejemplo, podría mencionar, además de Egipto, porque Egipto está un poco más bien inserto en una inestabilidad a veces consecuencia de su cercanía con Medio Oriente, y tiene otra dinámica Egipto, pero yo podría mencionar a Botswana, Angola, Nigeria. Ghana es uno de los países más estables políticamente. Argelia también atravesó hace algunos años por algunas cuestiones vinculadas con el hecho de que traía un presidente con muchos años, pero sigue siendo un país muy estable. La mayoría de estos países que he mencionado, además de tener una estabilidad política, tienen una autosuficiencia económica por tener recursos naturales vastos, lo cual les permite tener, por supuesto, esa independencia de quien sea. Hay otros países que lamentablemente son ricos en recursos naturales, como la República Democrática del Congo, pero que ahí sí ha habido mucha inestabilidad política a consecuencia de la expotencia colonial. En este caso, Bélgica fue la potencia colonial de la República Democrática del Congo, pero al final de cuentas me parece que muy a su estilo africano, dado sus costumbres que a veces no son lejanas, me parece que ellos, para empezar, no tienen el mismo concepto de democracia, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta, porque nosotros estamos hablando de democracia después de 200 años de haber obtenido nuestra independencia, y me parece que no estamos tampoco ni siquiera cerca de pensar en que realmente estamos siendo un país al 100% democrático, en donde todas las personas o instituciones estén satisfechas con lo logrado. Muchas y si gracias. nosotros después de 200 años estamos así, pues ellos que apenas llevan en promedio 60, 50, 70 años, pues están en ciernes, ¿no? Maestra, muchas gracias. En relación justamente con el tema de los recursos naturales que usted menciona, ¿cuál es la situación de la República Saharaui? ¿Tienen recursos? ¿No tienen recursos? ¿Los han explotado? ¿Les pertenecen a ellos? ¿Cómo fungen las empresas? ¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Algo que es importante antes de responder a lo de los recursos. Primera cuestión, España abandona el territorio saharaui en febrero de 1976, pero con este pacto premeditado, perfectamente planeado por el rey Juan Carlos, en este caso Marruecos, el rey Hassan II, y el presidente de Mauritania en aquel entonces, pues lo real es que llegaron a un acuerdo para que España, de manera unilateral, sin respetar las resoluciones de Naciones Unidas, le cediera el territorio saharaui a Marruecos y a Mauritania. ¿Y cuál es la consecuencia de este acuerdo tripartito de Madrid? Porque así se le llama formalmente, es que Marruecos invade el territorio saharaui. Entonces, hoy el territorio saharaui, todavía hoy, tiene el doble problema de tener una potencia colonial clásica, que es España, que es quien, de acuerdo a la conferencia de Berlín, de alguna manera le tocó por aquello que ya les compartí hace un momento, y después trae el problema muy grave de que el territorio fue invadido por Marruecos, y esto se conoce habitualmente como la Marcha Verde.
Por supuesto que desde 1976 Marruecos ha ocupado ilegalmente el territorio y además ha violado el derecho internacional expoliando los recursos naturales que tiene la República Saharaui, para el caso de México, porque para México sí está reconocido como República Saharaui. Los países que no reconocen a la República Saharaui le llaman habitualmente Sáhara Occidental nada más. Para nosotros en México sí es República Saharaui. ¿Qué recursos naturales tiene la República Saharaui? Tiene fosfatos, bancos de pesca, lo que para nosotros es habitualmente pues ir a pescar peces, pero a gran escala. Claro. Tiene bancos de peces y se ha demostrado últimamente en recientes investigaciones de 15, 10 años para acá, que tiene también pozos de petróleo en el mar, en lo que es su costa. Okay. Entonces, por supuesto que estos recursos no han sido explotados por los saharauis, han sido explotados de manera ilegal por Marruecos para beneficio propio, solamente del Reino de Marruecos, porque Mauritania en 1979 se retiró de todo este proceso, digámoslo así, de invasiones. Muchas gracias. Maestra, antes de pasar al tema de Marruecos, que es bastante delicado, me gustaría preguntarle por qué en México aparentemente no figura África. Y lo pregunto como un ciudadano normal, que desafortunadamente pues estamos occidentalizados, sabemos quién ganó el Oscar ayer, sabemos una serie de cosas de países de este continente, pero aparentemente no nos interesa África. ¿Por qué es esto, maestra? Por favor, díganos. Pues considero que hay varios factores. El primero, evidentemente, pudiera ser la lejanía, pero un segundo aspecto importante que todavía traemos a cuestas, pues es que a partir de los años 80, justamente en la época de Miguel de la Madrid, México se empezó a autoconsiderar pues que era un país que estaba entrando a las ligas mayores de países importantes y entonces dejó de lado la relación que sí había sido impulsada por los gobiernos de México en los años 70 en su cercanía con los países de aquello que en aquel entonces le llamaban el tercer mundo. Había encuentros de manera anual y coloquial en cualquier parte de América, México, Cuba, Venezuela, todos estos. Sin embargo, me parece que también el tema, en el caso de México, tiene que ver con esta concepción del gobierno mexicano de solo juntarse con países, por decirlo así de manera metafórica, de países poderosos que nos pudieran ayudar a ser un país de primer mundo. Y entonces nosotros nos volvimos selectivos con quién establecíamos relación diplomática al grado de tener embajadas en esos países africanos. Relación diplomática tenemos con todos, no así embajadas de México en África solamente hay 8 al día de hoy. Hay una pendiente desde hace más de 15 años, que es la apertura de Embajada de México en Angola, y siempre está ahí como promesa a cumplir algún día. Perfecto. Maestra, fíjese que nos han hecho algunos comentarios y preguntan nuestros amigos y amigos del auditorio, y pues obviamente hay saludos y felicitaciones para usted. También hay una pregunta que dice, ¿cómo ha apoyado el gobierno de México a Saharaui? Hay otra pregunta que dice, ¿hay en este momento viajes de apoyo a la República Saharaui? Y una tercera pregunta que dice, ¿tiene el Saharaui salida al mar? Maestra, adelante. Sí, primera cuestión. México reconoció a la República Árabe Saharaui en septiembre de 1979 y desde entonces el apoyo ha sido totalmente incondicional, en especial porque México en el seno de Naciones Unidas ha apoyado todo lo que es la doctrina de la descolonización. En eso creo que respetamos mucho y fomentamos el derecho internacional, que ha sido una de las cuestiones que más ha caracterizado a los diplomáticos mexicanos en Naciones Unidas. Doctrinariamente, entonces, ¿no? Desde luego. Exacto. Ha habido, como en todas las relaciones personales, familiares y acá diplomáticas, altibajos. O sea, hay momentos en donde la relación ha bajado un poquito de nivel, pero yo quisiera mencionar que desde 1979 el apoyo ha sido permanente. Desde los años 80 se abrió una embajada de la República Saharaui en México, que justamente el sexenio pasado
subió de nivel, por fin volvió a ser embajada. Y esta embajada se ha mantenido después de las presiones que hubo desde los años 90 por parte del gobierno de Marruecos, en donde se había bajado el nivel a una oficina de negocios. Sin embargo, diplomáticamente en todos los foros internacionales, México ha defendido la causa saharaui porque el derecho a la autodeterminación de los pueblos es algo inalienable a las personas que viven en esa situación. Es decir, todos los que viven en esos territorios tienen el derecho de elegir si quieren ser parte de una potencia colonial o si quieren ser un país independiente. Ese es el punto que México siempre ha apoyado. Dos, sí sé que la embajada saharaui todos los años organiza un viaje solidario de población mexicana que acude a los campamentos de refugiados. Ahora tenemos que mencionar un poco este tema de los campamentos de refugiados que están en Tinduf, pero Tinduf es una ciudad en el este de Argelia. Es toda una historia de por qué están ahí, pero al final de cuentas es ahí donde está la población saharaui. Hay una parte del territorio saharaui que queda contiguo a Tinduf, que controla el Frente Polisario, que es quien de alguna manera forma parte, es el gobierno saharaui, y que de alguna forma, pues estas visitas solidarias lo que permiten es que como población conozcamos a las personas y todo lo que allá padecen. Sensibilizarnos, ¿no? Exacto. Si tiene salida al mar, bueno, pues tiene una costa de más de 3.700 kilómetros de costa, pero la mayor parte de la costa la controla Marruecos, porque el territorio está dividido. En 1976 empezó una guerra de guerrillas entre Marruecos, los saharauis y Mauritania. Ya comenté que Mauritania se retiró en 1979, pero esa guerra lo que trajo como consecuencia después de varios años fue que Marruecos empezara a construir un muro, en el territorio saharaui. El territorio que iba ganando en cada batalla, por decirlo así, iba construyendo un muro. No es un muro ni parecido a lo que aquí tenemos en el norte de nuestro país, es algo que simplemente parece un cerrito, así, un cerrito de una tierra que no es inofensiva, pero lo grave de esta situación es que por todo el contorno de ambas partes del cerrito, y lo digo así porque parece inofensivo, lo que hay es minas antipersona. Cualquier ser humano que se atraviese por ahí y le toque la mala suerte de toparse con una mina antipersona que le explote, en el peor de los casos muere, y si no, pues queda mutilado. Así es. Maestra, muchas gracias. Fíjese que han llegado algunas preguntas más. Ya estamos también cerca de ir a nuestro corte. Preguntan, ¿de qué se sostienen los habitantes de Saharaui? Otra pregunta dice, por la cercanía de Argelia a los saharaui, ¿es frecuente su ayuda o no es suficiente? Preguntan ahorita en relación con lo que usted mencionaba de las minas, si existen zonas con bombas, preguntan así literalmente. Preguntan también si los niños tienen escuelas y a qué nivel llegan. Yo agregaría, si usted me permite, maestra, ¿qué idioma hablan en saharaui? Sí, los saharauis hablan español justamente por toda esta historia compartida previamente, que fue una colonia española. Dos, el primer idioma es el árabe, el segundo es el español, la enseñanza la tienen en árabe. En los campamentos de refugiados, que están perfectamente organizados con escuelas de educación básica, es decir, van a lo que aquí conocemos como primaria y secundaria. Una vez que terminan la secundaria, los niños saharauis sí tienen que salir de los campamentos de Tinduf, tal vez para ir a Argel o a cualquier otra ciudad del norte de África con quien se tenga algún convenio de colaboración, o a cualquier parte del mundo. Habitualmente también son recibidos en acogida en España y en las comunidades autónomas de España. Bombas, minas antipersona, sí las hay todavía el día de hoy, porque además este tema es algo que Marruecos todo el tiempo está actualizando, por decirlo así. Es difícil pensar que después de tantos años a lo mejor pudieran seguir habiendo minas de los años 70, 80. No, esto es algo que se siguen echando de manera constante.
para mantener todo ese cerco de 3.750 kilómetros de muro, para que lo sigan manteniendo como una zona perfectamente inaccesible a cualquier persona. Así es. Maestra, estamos ya muy cerca del corte, para que regresando a nuestro tercer bloque, pues por favor ya nos explique qué es lo que sucede con Marruecos, por qué hay tantos problemas, bueno, los históricos que usted ha mencionado, pero recientemente aún más. Entonces, a nuestras amigas y amigos les recordamos que estamos en nuestro programa Importancia de la relación diplomática entre México y la República Saharaui con la maestra Arcelia Flores Castro. Regresamos. Somos wowmx.tv. A ver, yo quiero conocer una frase de ustedes. Les tengo una, Merlín. Mira, esta es una frase que escribí para Agave Fest y está inspirada en el mezcal, ¿eh? Ahorita ustedes quiero que me digan una que les guste, digo. Claro, claro. Esta yo la hice y la quise hacer un poco retadora, porque dice así: yo soy una bebida fina y me trató como un licor corriente. Me quiso beber de un trago y se quedó con la boca caliente. Ándele, tengan, porque el mezcal se toma a besos. Pero me encanta cuando veo cómo haces el antes y el después de cuando conseguís un micrófono, por ejemplo. Y contame, me imagino que es como a mí con la batería, cuando encuentro una tarola vieja, la empiezo a armar y la dejo espectacular. ¿Qué es lo que sentís con todo esto? Pues mira, en este caso que yo hago blues, que me dedico a tocar la armónica, nosotros utilizamos equipo antiguo en su mayoría. En México es muy difícil conseguirlo en buenas condiciones. Entonces, parte de mi trabajo y por lo que me he dado a conocer a nivel internacional es por restaurar y modificar ese equipo. Obviamente, pues, pues tal vez no, es que no sé, yo no lo siento que haya sido como es que, con dolo, ¿no? A mí no me dio esa impresión, pero es lo que yo pienso. Tampoco me vayan a cancelar por eso. Y ahorita cancelan picando la nota por culpa de Luis. Por culpa de los No, huevos. pero también tengamos en cuenta que hoy en día ya por cualquier cosita te quieren cancelar. Que si porque dijiste, que si porque opinaste, que porque tú estás... por cualquier cosa ya te quieren cancelar. ¡Wow! Hola audiencia de Hilando Contextos, ¿sabían que el término golpe de estado se originó con Napoleón Bonaparte? Sí, el 18 brumario de 1799, en pleno caos político durante la Revolución Francesa, Napoleón aprovechó la oportunidad para derrocar violentamente al gobierno del Directorio con el apoyo del ejército, tomando el poder de manera rápida y sorpresiva. Este evento fue el primero en el que se utilizó el término golpe de estado, que describe la toma de poder de manera abrupta. A lo largo de la historia, varios líderes han recurrido a este tipo de acción para derrocar gobiernos, alterando el rumbo político de las naciones en cuestión de horas. Napoleón, con este movimiento, no solo cambió la historia de Francia, sino también dejó un precedente para futuros golpes de Estado, influyendo en la forma en que se interpretaron estos cambios de poder a lo largo del tiempo. Gracias por escuchar y hasta la próxima cápsula de Datos Curiosos. Hola. Amigas y amigos de Hilando Contextos, recuerden que estamos en nuestro programa Importancia de la relación diplomática entre México y la República Saharaui con nuestra querida amiga, la maestra Arcelia Flores Castro, quien nos estaba comentando precisamente pues del problema que tienen Evo, desde luego, Marruecos y la República Saharaui. Entonces, pues maestra, por favor, contextualícenos en qué consiste el problema y por qué recientemente ha vuelto al tema de la agenda internacional. Bien, primera cuestión importante. El tema del Sáhara Occidental es un tema que ha permanecido en la agenda de Naciones Unidas ya casi por 50 años. No es un tema nuevo, pero sí más bien es un tema olvidado por la comunidad internacional. Como lo mencioné también hace un momento, tiene sus altibajos. A veces hay épocas en donde se le recuerda mucho por alguna particular situación que se haya dado y a veces se le olvida en el cajón nuevamente por otro tanto de años. Obviamente quien más sufre esta situación es la población saharaui. En estos momentos en México el tema ha cobrado un poquito de protagonismo en virtud de que en la Cámara de Diputados se aceptó que visitara de manera oficial una delegación de parlamentarios marroquíes encabezados pues por su jefe de delegación, quien pretendía dar un discurso en la tribuna de la Cámara de Diputados, ante lo cual
los diputados del Partido del Trabajo, de alguna manera bastante concientizados con el tema, pero además no tan solo concientizados, sino que además perfectamente sólidos en cuanto a los principios que han regido la política exterior mexicana en cuanto a la autodeterminación de los pueblos y el apoyo al pueblo saharaui. Y menciono esto porque una cosa son las relaciones diplomáticas parlamentarias, que en todo tiempo se han respetado, y otra cosa a veces es el oportunismo político que de alguna manera los legisladores, sin mencionar a ningún partido en especial, porque aquí estamos hablando que hay de todos, tanto del partido en el gobierno, como del PRI, como del PAN, como del partido que exista. Entonces, se empezó a ver, por supuesto, la tribuna fue tomada con un número muy importante de diputados del PT, pero adicionalmente, lo real es que a los pocos días también hubo una declaración del senador Alejandro Moreno, en el cual él se dice que pretende darle una nueva perspectiva a la relación que hay entre México y la República Saharaui, y pretende aceptar que Marruecos es quien tiene la razón ante una invasión ilegal que hizo en 1975, indefendible. Claro. Eso también nos habla del grado de corrupción que hay en los propios partidos, porque él mismo está desconociendo lo que su partido político hizo hace 45 años, 48. En una edición más digamos, robusta, justamente de las doctrinas Estrada y la doctrina pues que históricamente ha sido reconocido a nuestro país por eso, ¿no? Por respetar y por no inmiscuirse directamente en ese tipo de situaciones. Exacto, pero en ese mismo sentido la doctrina de la autodeterminación de los pueblos fue impulsada por los gobiernos priistas de manera incondicional por muchos años. Pero es una doctrina, la de la autodeterminación de los pueblos, que me parece que no tiene necesariamente colores, de decir que solamente fue el gobierno del PRI, no tan solo fue como que un poquito con mayor calzador el gobierno del PAN. Hoy el gobierno de Morena lo defiende, pero por eso digo que a veces son intereses de otro tipo, y lo quiero dejar así de genérico porque pueden ser de índole diversa. No quiero aventurarme a ponerle alguno en especial, porque en cada caso puede ser diferente. Con un diputado puede ser un tipo de interés, y con otro se adecúan a sus necesidades. Muchas gracias. De toda índole. Maestra, en los próximos meses y años, ¿usted qué ruta cree que pueda seguir esta situación entre la República Saharaui y Marruecos concretamente? ¿Y de qué modo usted cree que México pueda pues tener algún papel relevante, ¿no? de pronunciamiento o de negociación o de seguir apoyando las resoluciones de la ONU que usted ya mencionaba? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, desde 2017, el conflicto armado se reanudó entre Marruecos y la República Saharaui, de baja intensidad, pero está reanudado, lo cual ha traído como consecuencia, pues que por lo mismo que decíamos hace un rato, a veces se hable más del tema y a veces no tanto. Algo importante, desde 1975 hasta este momento, o sea, 2025, el tema ha estado en la agenda de Naciones Unidas todos los años, en todas las sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, porque hay una misión de Naciones Unidas, la MINURSO, que renueva su mandato cada 6 meses o cada año. Ahí justamente es donde México ha defendido la autodeterminación del pueblo saharaui y su derecho a elegir. Y yo creo que, sin temor a equivocarme, que el gobierno de México, aún en este contexto de pequeña fricción, porque en realidad no es nada comparado con lo que ha habido en otras épocas, claro, seguirá apoyando este derecho de la población saharaui. ¿Qué puede hacer México? Eso, defender el derecho internacional y el ejercicio de la población saharaui a este derecho. Ahora, maestra, a nivel de lo que usted ya ha realizado anteriormente como pues diplomados, seminarios, cursos y diversos tipos de acciones académicas relacionadas con África, con Sahara Occidental,
¿Qué puede usted decirnos en relación con esos ejercicios? ¿Cuándo tiene usted algún nuevo seminario, algún nuevo curso? Pues para que nuestras amigas y amigos del auditorio también se acerquen con usted y sepan pues un poco más, ¿no?, a detalle con especialistas como usted precisamente de estos temas. Claro, gracias. En 2021 organizamos junto con la Universidad de Santiago de Compostela y la Embajada Saharaui en México un diplomado justamente sobre el tema saharaui. No lo hemos podido volver a realizar en estos siguientes años, pues a veces como por un cúmulo de actividades que la propia embajada también quiere diversificar, no nada, implica mucha labor académica y de atención a veces el hacerlo, y como estábamos todavía en una época casi de pandemia, bueno, eso nos dio margen, pero en realidad siempre hay el interés. Yo he dirigido varias tesis al respecto y siempre que los alumnos o personas interesadas en el tema desean bibliografía, desean algún apoyo u orientación, pues por supuesto que con gusto estoy dispuesta a apoyarles. Muchas gracias, maestra. Bueno, de los temas que hemos comentado, ¿qué le gustaría a usted agregar para que nuestras amigas y amigos pues tengamos una mayor comprensión del fenómeno, en especial por estos acontecimientos recientes que usted menciona a nivel legislativo, que si bien no representan la postura a lo mejor del Estado mexicano como tal, pues sí tienen un mensaje y así lo están mandando pues obviamente a nuestros amigos saharauis, ¿no?, de alguna forma? Claro. Yo la recomendación que siempre les hago es que primero se informen. Porque otra cosa que sí ocurre de manera muy frecuente es que las personas, los políticos, quien sea, los funcionarios a veces son sorprendidos, digámoslo así. Pero obviamente también eso es responsabilidad de cada institución el que no te sorprendan, porque claro que los funcionarios o diplomáticos marroquíes siempre tienen un poco, la política exterior marroquí es injerencista, todo el tiempo están sobre los funcionarios para obtener lo que quieren. Entonces simplemente aplicar el principio de que los que están en nuestro país como invitados, sí, con una sede diplomática, son ellos. Pero quienes tenemos el libre ejercicio de decidir a quienes aceptamos y a quienes no, y que además tienen que respetar nuestras leyes. Eso luego no les gusta mucho a los diplomáticos marroquíes. Cuando les recordamos que México es un país con principios de política exterior. Y para quien lo olvide, les quiero traer a la memoria que el primer principio de política exterior contenido en el artículo 89, fracción 10 de nuestra Constitución, es la autodeterminación de los pueblos. Que justamente el artículo 89 hace referencia a las facultades y atribuciones del presidente de la República, ¿no?, el jefe de Estado mexicano. Entonces, pues como decíamos, no está hablando una persona en lo individual, sino pues representación de toda la nación mexicana y pues en el concierto internacional, pues esto no es poco, ¿no?, desde luego. Entonces, cualquier manifestación que haga nuestro país en la ONU y en otros espacios, pues desde luego que es en este marco, ¿no?, de lo doctrinero que dice la maestra. Maestra, quisiera por favor recordarnos a nuestras amigas y amigos cuáles son sus redes sociales para que la puedan seguir. Muchas gracias. Sí, mi cuenta en X es Arce, así como se escucha, con A mayúscula, Arce, Flo, F-L-O-C-A-T, Cast. Muchas gracias. Maestra, ¿quiere agregar algún elemento adicional de lo que ya hemos comentado brevemente para que podamos dar el cierre del programa? Pues yo la verdad es que estoy muy congratulada de que exista el interés, sí coyuntural, pero muy bien aprovechado, de poder hablar de este tipo de temas olvidados a veces por situaciones en donde la propia coyuntura es la que nos absorbe, porque obviamente nadie se va a acordar de este tipo de problemáticas cuando tenemos encima aranceles del gobierno norteamericano o cualquier otro tipo de estas cosas que obviamente nos afectan mucho más como nación. Entonces yo estoy muy agradecida, quedo a sus órdenes para cualquier tema vinculado con esto o de las regiones que analizo y con mucho gusto como siempre. Muchas gracias, querida maestra. Pues amigas y amigos, les recordamos que el programa de hoy fue Importancia de la relación diplomática entre México y la República Saharaui. Nuestra invitada de honor esta tarde fue la maestra Arcelia Flores Castro, a quien pues le agradecemos enormemente habernos acompañado, haber sido pues la protagonista de esta charla, y a todas y todos ustedes les recordamos que están abiertas nuestras redes sociales para que escriban comentarios, preguntas, que por supuesto le den like, le den estrellas al programa, a la televisora WOW MX, indudablemente. Y pues, amigas y amigos, nos vemos aquí la próxima emisión.
Muchas gracias.